misil explota en un restaurante en una ciudad de Ucrania, un lugar donde había mucha gente civil, incluyendo un grupo de colombianos con una escritora ucraniana, colombianos que tienen una campaña en marcha de nivel internacional que se llama Aguanta Ucrania. Vamos a saber de ellos en instantes. Comienzo con este reportaje sobre el episodio. Esto es todo lo que queda del restaurante Ria Pizza en el centro de Kramatorsk. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía Regional, misiles rusos Iskander destruyeron el edificio. Los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche en busca de sobrevivientes. En el momento del ataque, el restaurante estaba muy concurrido. Era un punto de encuentro popular entre personal humanitario, periodistas extranjeros y soldados. Entre los muertos hay al menos 3 niños. Decenas de personas resultaron heridas. Junto al restaurante hay viviendas, negocios y una oficina de correos. Corrí hasta aquí tras la explosión. Tengo una cafetería cerca. Todo quedó destruido. No hay ventanas, no hay puertas. Destrucción por todas partes. Es miedo, horror en el siglo XXI. No sé ni cómo describirlo. Mi hijo murió en la guerra y ahora esto. Estábamos sentados en casa viendo la televisión cuando escuchamos el ruido. Pensamos que era un misil sobrevolándonos, algo normal aquí. Cuando oigo ese sonido pienso que golpeará cerca. Hasta ahora tuvimos suerte, pero esta vez no. El misil golpeó muy cerca. Antes de la guerra, Kramatorsk era una ciudad de 150.000 habitantes. Desde que se inició la invasión, ha sufrido numerosos ataques. La última gran ciudad del este del país bajo control ucraniano se encuentra a unos 30 kilómetros del frente. Allí, el ejército ucraniano continúa intentando liberar más territorios. Según Kiev, el grueso de la contraofensiva todavía está por llegar. De allí a lo que les contaba en los titulares, 3 colombianos conversando con una escritora ucraniana. Uno de los colombianos es una dama, Catalina Gómez, colega, corresponsal de varios medios allí cubriendo la guerra en Ucrania. Este es el resultado de un ataque que acaba de suceder en la ciudad de Kramatorsk. Este es uno de los restaurantes más importantes de la ciudad, uno de los tantos, y eran un poco después de las 7 de la tarde cuando un misil cayó exactamente. Como pueden ver, en el restaurante estaba absolutamente lleno y lo que estamos viendo en este momento son escenas de terror. Hemos visto heridos salir, algunos muy graves. Aquí los que nos encontrábamos realmente, es decirlo, estamos de cierta manera vivos de milagro. Están corriendo las ambulancias y el lugar está absolutamente destruido. Así que este ha sido uno de los tantos ataques que han habido hoy alrededor de la ciudad, pero alejados, y este misil cae en un lugar donde había civiles y en una ciudad que obviamente también hay muchísimos militares, está muy cerca del frente de batalla. Comparto ahora algunas de las cosas que contaron Sergio Jaramillo y Héctor Abad. Héctor Abad, escritor; Sergio Jaramillo, un hombre con larga trayectoria en la diplomacia, fue negociador del gobierno colombiano con el grupo narcoterrorista FARC en el proceso de búsqueda de un acuerdo de paz. Ellos tienen en marcha un proyecto que se llama Aguanta Ucrania y allí estaban, en ese restaurante. Esto es parte de lo que compartieron. Este es el sitio al que va, como acaba de decir Héctor, la gente que quiere salir. Los ucranianos, yo siempre insisto, una de sus maneras de resistir a la invasión rusa y al intento de ocupación es mantener su vida diaria, no rendirse, no dejar de hacer lo que hacen, no vivir en el temor. Y eso es lo que uno veía ahí, por eso murieron niñas, como están informándonos ahora. Era un restaurante como cualquiera que podía ser perfectamente en Colombia, con unos bancos blancos bajo una marquesina donde estábamos nosotros y con una parte interior. A nosotros nos cayó la marquesina encima
y a la gente que estaba adentro les cayó todo el techo y a algunos los dejó enterrados en los escombros. Y fue como a veces le muestran a uno en las películas que el tiempo se detiene, que las cosas parece que ocurren en cámara lenta, entonces uno empieza a tratar de entender su entorno, a concentrarse, a ver qué es lo que está pasando. Me preocupó primero mucho Héctor porque cayó, Héctor estaba de pie antes y ahora les va a contar él, cayó al piso y parecía que estuviera sangrando, pero lo que más me preocupó fue ver a Victoria, que evidentemente había sufrido algún tipo de golpe muy fuerte y estaba absolutamente pálida como una porcelana pegada a la silla. Entonces llamamos o pedimos que llamaran una ambulancia. Yo hablé con una gente que estaba ahí para que vinieran rápido de paramédicos y fue una cosa extraordinariamente dramática, francamente. Victoria es la escritora ucraniana que les mencioné al principio, y ellos aquí dan más detalles de lo que le ocurrió. Cuando a ella se la llevaron en el espaldar de la silla, ahí finalmente sí se veía sangre. Le debió entrar, no sé, una lata, una esquirla, un pedazo de la bomba o del misil, un pedazo de lo que explotó dentro del restaurante. Era como la lotería de la muerte. Uno se pregunta, o yo me preguntaba, ¿por qué estoy vivo yo y estoy sin un solo rasguño? ¿Por qué está herido Sergio? ¿Por qué Victoria ni siquiera nos responde? ¿Por qué está así de pálida? ¿A quién le cae el fragmento de metralla que lo va a matar y a quién no le cae? No, eso se debe al azar. Lo que no se debe al azar es la bomba o el misil de precisión escogido en una hora de punta donde hay más clientes, en un restaurante poco antes del toque de queda, donde van los reporteros de guerra, donde van las familias, donde van también soldados, porque en cualquier café o en cualquier sitio o por la calle de las calles de Kramatorsk hay siempre soldados. Pero pensar que un gobierno usa su armamento, usa misiles para aterrorizar a la población civil, para destruir su infraestructura y para matarlos, es una cosa insólita. Y más insólito es que ese gobierno sea el gobierno de un país que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y cuya tarea es ser garante del orden internacional, proteger el orden internacional, proteger el derecho internacional. Por eso Ucrania es tan importante. Los muertos son una cosa terrible. Pero además de eso, lo que está ocurriendo en Ucrania en esta guerra es si vamos a perder todos nosotros nuestra protección ante el derecho, ante la ley internacional, porque así como todos los ciudadanos somos iguales en democracia, así también todos los estados somos iguales en nuestra soberanía. Y uno no puede simplemente decir un día para otro que invade al vecino porque se derrumba el orden y terminamos dependiendo del más fuerte. Y eso no puede ser, no puede ser. Por eso Ucrania tiene que ganar. Por eso mucha gente habla de lo que significa esto es mucho más que enfrentar a un país que invade a otro. Esto es luchar por la libertad en el mundo. Queríamos ir allá porque en Kiev la vida aparentemente es más normal. Esta es una capital en la que la gente pues se ha acostumbrado a vivir tranquilamente en las calles. Pero la ciudad no está destruida, como empezamos a ver a partir de cruzar la frontera de la región del Donetsk, de qué modo la invasión rusa, que ahí sí entraron y estuvieron presentes durante semanas, ahí sí destrozaron los edificios, los partieron en dos, secuestraron civiles, mataron poetas, destruyeron iglesias, destruyeron escuelas. Si no íbamos allá no veíamos. Sentíamos un poco que nuestro deber era ver qué era lo que pasaba, por qué estamos diciendo que lo de Ucrania es tan importante. Entonces sí, era arriesgado,
pero nuestra guía, Catalina Gómez, pues lleva meses yendo como periodista de esa región. Ella nos quiso acompañar, y Victoria en el último momento, llena del entusiasmo por la campaña, también dijo: yo voy con ustedes. Y no, pues sí, uno sentía ya cerca casi el olor de la guerra, pero nunca pensamos que en un restaurante lleno de civiles, de niños, de mujeres, también de soldados hay soldados por todas partes en la región, pues que ahí con una bomba de precisión o un misil perfectamente teledirigido, a la hora en la que más gente había en el restaurante, poco antes del toque de queda, tiraran un misil contra lo que más les duele, contra la libertad. Ahí también se reúnen muchos corresponsales de guerra, o sea que era un poco contra, cuando no se gana una guerra con el ejército, se intenta ganarla con el miedo y con los civiles. Hasta el momento no se sabe si la escritora ucraniana podrá sobrevivir. No se había manifestado ninguna mejoría en su estado y seguía inconsciente, con fragmentos aparentemente metálicos en su cerebro como resultado de esa explosión. Vamos a paréntesis. Al volver, un incendio en Centro Habana, en Cuba, se lleva la vida de 7 personas y al mismo tiempo también envía un mensaje de máxima alerta a quienes tienen bicicletas eléctricas. Aparentemente por ahí fue que comenzó el incendio que les quitó la vida.